traiga luz, Señor. Que tu palabra en este día, Señor, Dios mío, levante los servidores, levante los discípulos, entiendan el llamado que hay, Señor. Amado Dios, no es para ser servidos, sino para servir. No hay mayor honra que esta, Señor, que servirte, Señor, con alegría de nuestros corazones. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Así que declaramos en esta mañana, como dice la palabra, gloria a Dios, declaramos como dice como mejor dicho, dijimos en una frase recién. ¿Qué dijimos en una frase recién? Dijimos que el corazón del servidor es el corazón de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen yo tengo el corazón de Cristo? A ver, diga conmigo, pero diga con sinceridad. Yo tengo el corazón de Cristo. Amén. Gloria a Dios, yo tengo el corazón de Cristo. Entonces, vamos a leer también para ir comenzando, porque primeramente vamos a ver lo que es ser un discípulo. Primero tenemos que entender identidad de hijos, ¿sí? Identidad de hijos. Cuando yo entiendo mi identidad de hijos, un hijo que hace, sigue la instrucción de un padre. Un hijo que lo que hace, el padre comienza a darle enseñanza desde muy pequeño, ¿verdad? A un hijo se le instruye, se le corrige. Amén. Ahí está mi esposo también, tempranito en esta mañana. Buenos días, mi amor. Dios te bendiga donde quiera que hoy estés, ahí en tu trabajo. Bien. Entonces vamos a leer el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí usted lo puede anotar. Mateo 28, 19 dice la palabra del Señor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente nosotros tenemos que entender que tenemos que conocer lo que es ser un hijo, ser enseñados, como les decía. Pero también después nos tenemos que convertir en un discípulo también, ¿verdad? Porque un hijo sin un discipulado va a ser un hijo, ¿verdad?, desobediente. Va a ser un hijo que no va a poder tampoco servir a la comunidad, servir en la iglesia, si no aprende también a ser un discípulo. Porque hay hijos y hay hijos, ¿verdad? Hay hijos y hay hijos. Entonces hay hijos que no aceptan corrección, no aceptan enseñanza. Entonces cuando van a querer servir, lo van a hacer incorrectamente, con un corazón incorrecto. Y Dios está buscando hombres y mujeres, gloria a Dios, que sean primeramente discípulos. Recuerden que Jesús, antes de mandarles a servir a sus discípulos, primero los entrenó. Primero les enseñó el ser hijos, que entiendan ese concepto, y después el ser discípulos. No los envió siendo discípulos, no los envió sin ser entrenados. Primero los preparó y después los envió a servir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros primero. Entonces, como ministros nosotros anhelamos también, yo creo que usted anhela, y también en las congregaciones, y uno como padre también anhela, ¿verdad?, que nuestros hijos, tanto naturales como espirituales, anhelamos que crezcan también en sus ministerios, ¿verdad?, que crezcan en fortaleza. Y yo les voy a dar una pequeña instrucción, a tal punto, ¿verdad?, que se presenten en medio de dificultades que puedan atravesar, podamos ver la madurez en sus acciones, ¿sí? Eso es importante. No obstante, en la mayoría de los casos, cuando se presentan problemas, se evidencia la falta de un correcto y completo discipulado, y el asunto es que de alguna manera, a través de los años, hemos asimilado que hacer discípulos es llenar de conocimiento, y saber que el conocimiento, sepa usted bien que el conocimiento no es malo. O
sea, yo no solamente lleno de información a una persona. Dios no solamente permite que te llenes de conocimiento, que te llenes de información, sino que incorpores esa información en tu vida, no solamente tu intelecto, sino que incorpores esa enseñanza, ese discipulado en tu vida, y te pueda servir para el desarrollo, ¿verdad?, de lo que tú estás haciendo para servir a Dios en cualquier área de tu vida. Servimos a Dios adentro de una congregación, servimos a Dios en nuestra familia, servimos a Dios en nuestra comunidad. ¿Ven? Entonces, no es solamente dentro de una congregación, sino también afuera. Porque el carácter de un discípulo y el carácter de un servidor, gloria a Dios, él es el carácter y el corazón de Cristo. Y no solamente se manifiesta, yo manifiesto el carácter y el corazón de Cristo en el servicio entre una congregación, sino también afuera. ¿Qué es lo que están viendo la gente en mí? Amén. Una cosa es lo que yo digo, que yo tengo, y una cosa es muy diferente lo que mis hechos demuestran que yo tengo. De lo que yo estoy hecho es lo que se va a manifestar. Amén. De qué estoy hecho yo es lo que se va a manifestar. Entonces, de alguna manera, hacer discípulo lo hemos asimilado como llenarnos de conocimiento, ¿verdad? Entonces, la Escritura menciona que por falta muchas veces también de conocimiento el pueblo se pierde. Podemos tener un gran ejército también, podemos servir a Dios pero incorrectamente. O sea, tanto entonces el conocimiento y como la acción de ejecutar una información o lo que yo he aprendido tiene que ir de la mano, ¿verdad? Si yo digo que sé algo, que he aprendido algo, entonces mis hechos también tienen que evidenciar que yo he aprendido algo, ¿verdad? Que no es simplemente quedó con información, sino que también lo ejecuto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito el término discípulo. ¿Qué es lo que significa la palabra discípulo? Vamos a buscarlo, por ejemplo, en el griego Strong, yo lo tengo acá anotadito. Discípulo en el griego Strong va más allá de ser simple seguidor, ¿verdad? Acá como en las redes sociales yo ya sé que hay gente que realmente ha sido discipulada por mí, más allá que tendrá también otra enseñanza porque van a su congregación, pero hay muchas cosas que yo sé que hay gente acá que hace 2 años que está acá, que está siguiendo estas transmisiones, que se está metiendo a aprender, a ser enseñados, se han metido también en los meet de oración donde también damos talleres. Entonces yo conozco la gente que está aquí conectada, yo sé quiénes son realmente los que son seguidores y yo sé quiénes realmente son discípulos, que han sido enseñados, discipulados. Y este ministerio no se caracteriza solamente por dar sobre lo profético, por dar solamente de liberación o por enseñarte a orar o por tener tiempos, por así decirlo, de comunión en cuanto a la oración, sino que yo sé, y si usted mira las transmisiones desde hace el 2022 más o menos, 23, el 2023, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que este ministerio se ha caracterizado no solamente por la liberación, no solamente por la oración, sino se ha caracterizado también por entrenamiento y sobre todo formación de carácter. Yo creo que eso es lo que más también Dios me ha apuntado a mí durante estos 2 años, es formar el carácter. Dios me ha dado esa unción de formar el carácter. Si bien sabemos que lo va haciendo el Espíritu Santo de Dios, pero Dios también usa hombres y mujeres. Amén. ¿Para qué? Para ayudar a otros a formar su carácter. Amén, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces yo conozco aquí quienes son seguidores, que de tanto en tanto aparecen, reciben una información, una impartición y siguen su camino. Algunos vinieron, estuvieron por un tiempito y se fueron, pero hay otros que se quedaron, como le pasó a Jesús. Se quedaron, él sabía quién eran los 12. Sabía que esos 12 no eran simplemente seguidores como el resto de la multitud que venía por los panes y los peces y después se iban. No eran los fariseos, ¿verdad?, que venían allí para simplemente observar
a ver a dónde podían hacer caer a Jesús, ¿verdad? No, Jesús sabía quién eran sus discípulos, que estaban en todo momento, que conocían también muchos secretos de Jesús, y que a ellos no solamente le hablaba por parábolas como al resto, sino que a él les descubría los secretos del reino. Amén. Y cuando a veces ellos no entendían Jesús, ¿qué hacía? ¿Cómo? No pueden entender esto, vengan, yo les voy a enseñar. Y Jesús estaba formando en ellos su carácter, les estaba impartiendo. Así que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén. Hay alguien que también me dijo una vez y me dice, la verdad que usted me ha tenido tanta paciencia, ¿verdad? Porque sabe que yo no vengo solamente a enseñarte a orar o que usted sea un seguidor de Cristo, sino que sea un discípulo de Cristo. Y también muchas veces hago cosas o tengo paciencia con algunos, ¿verdad? Porque sé que Dios está formando y Dios me ha dicho, forma su carácter. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, el término discípulo en griego, en el griego, y lo buscamos en Strong, va más allá de ser un simple seguidor. Se refiere a un estudiante, es decir, alguien que también se somete y se dedica, escuche bien, porque esto es tan importante. Yo quiero que usted esté recibiendo lo que yo le estoy diciendo en esta hora. En otras palabras, anótelo, grábelo ahí, preste atención. Entonces, se refiere no solamente a alguien que estudia, que viene, se sienta y estudia, ¿verdad? Y recibe información, sino que es alguien que se somete. ¿Escuchó bien? Es alguien que se somete, gloria a Dios, y se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. O sea, convertirse en un discípulo y dejar de ser un seguidor es aquel que entiende que debe tener el corazón, ¿verdad?, humilde para someterse, gloria a Dios, para someterse y dedicarse a aprender mediante la instrucción de otro. ¿Sabe por qué hoy encontramos tantos seguidores de un ministerio? Gloria al Señor, porque hay gente que no se somete, gloria a Dios, para aprender y dedicarse a aprender mediante la instrucción de otro. Porque hoy todos quieren ser caciques, pero no quieren ser instruidos. Todos quieren ser caciques, ¿verdad? Hay un espíritu que está operando en este tiempo, que el espíritu del cacique le voy a poner yo. ¿Sabe lo que es un cacique? El cacique de una tribu. El cacique es aquel que estaba arriba, de una tribu indígena, por ejemplo, cuando le decían el cacique de la tribu. Todos quieren ser caciques, pero ninguno quiere estar por debajo debajo, ¿verdad? Con humildad, para poder aprender, para poder ser formado. Entonces vemos esta deficiencia en el pueblo del Señor, que hoy hay muchos con el espíritu de cacique, pero con el espíritu enseñable de querer aprender, ¿verdad?, para ser formado correctamente. Por eso vemos la deficiencia y vemos las caídas de muchos ministerios también, porque sus bases no están correctamente, ¿verdad? Mire, yo les decía también a los servidores ayer justamente que me venía una palabra mientras estábamos en la enseñanza, y yo les decía que antes de la caída viene la altivez. Antes de la caída viene la soberbia, viene la arrogancia, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa plataforma de arrogancia, de altivez y del espíritu de cacique, estamos en alguna manera anunciando nuestra caída. Amén. Desde Rosario, Mercedes Flores, te bendigo. ¿Me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Por favor, recíbalo en esta mañana. Si hay alguna altivez en nosotros que nos está impidiendo ser discípulos, hoy desarraiguémoslos de nuestra vida. Amén. Si estamos construyendo nuestra vida espiritual,
¿verdad? Con el espíritu de cacique. Estamos construyendo nuestra vida espiritual o de servicio a Dios en el fundamento de la arrogancia, de la altivez, de la soberbia. Sepa bien que nosotros mismos nos estamos cavando nuestro propio hoyo, porque antes de la caída está la altivez de espíritu, está la soberbia. Entonces, aquel que solamente es un seguidor y que camina bajo el espíritu del cacique, como yo le digo, tarde o temprano usted va a ver la caída. Tarde o temprano usted va a ver cómo esa persona no va a poder crecer, porque Dios no le va a permitir crecer más allá hasta lo que Él le determina crecer. Amén. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo y poder tener el corazón del servidor, que el corazón del servidor es el corazón de Cristo, manifiesta a Cristo. Gloria a Dios, todo lo que hace tiene el sello de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, mi alma te alaba, tenemos que dejar de tener el espíritu del cacique. Entonces, debemos someternos. Un discípulo es alguien que se somete y se dedica a aprender mediante la instrucción de otro. Jesús, cuando escogía a sus discípulos, ¿qué es lo que primero les decía? Si usted lee los evangelios, por ejemplo, ve los comienzos de Jesús. Gloria a Dios. Él lo primero que hacía cuando encontraba a alguien, que decía, ven, sígueme, les decía. Ven y sígueme. Porque lo que hace, primeramente le dice el Señor, ven, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a servirme? Pero no solamente a servirme, sino también a ser enseñado por mí. Y a algunos le dijo, mira que el Hijo de Hombre muchas veces no tiene ni dónde recostar la cabeza, y no se refería a que Cristo era un pobre, que Cristo, que nosotros también, porque hay muchos que dicen hoy en día, bueno, Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, y apuntan en contra de ser próspero también económicamente, ¿verdad? Entonces, no se refería a eso, se refería a que uno tiene que estar dispuesto, ¿verdad?, a ser preparado en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Que también tengamos la humildad de que no importa por dónde estemos atravesando, lo que nos toca vivir, siempre vamos a ser ese discípulo y ese servidor. Amén. Que no ante cualquier circunstancia, como los seguidores, que no les gusta a alguien, enseguida te bloquean, enseguida se van de los ministerios, se enojan, pegan los portazos de las iglesias, porque no están dispuestos a ser discípulos, a ser entrenados, a ser formados a pesar de lo que pasa. Hoy vivimos también mucho el espíritu del bloqueo. ¿Cómo es eso, profeta? Claro, el espíritu del bloqueo. Muchas veces nos levantamos en intercesión diciendo, no, contra el espíritu de bloqueo mental. Nos levantamos contra el principado de ese bloqueo mental, ¿verdad? Pero hay un bloqueo que también están haciendo en las redes sociales. No les gusta algo, te bloquean de WhatsApp, y lo tengo que decir. Ya hace tiempo que lo vengo pensando y diciendo también, ¿no? Enseguida bloquean a los pastores de las redes sociales. No les gustó que los corrigieron en la iglesia, y entonces bloquean a todo el mundo. Y quizás se olvidaron los tiempos de impartición que sus pastores, sus líderes, sus mentores tuvieron con ustedes. Cuando les gustó las cosas, todo estaba bien, pero después te bloquean. Hay un espíritu de bloqueo, y por eso encontramos tanta gente herida en medio de los ministerios. Tanta gente con resentimiento, tanta gente con enfermedades. ¿Saben por qué? Porque no tuvieron un corazón correcto. Enseguida se enojan, bloquean. Y yo mire, soy una persona que constantemente me pasa muchas veces eso. Enseguida no les gustó algo o vieron un error quizás en mí, enseguida bloquean. Te bloquean de Facebook, te bloquean de WhatsApp, te bloquean de todos lados. Perdónenme, pero lo tengo que decir. Y ese no es el espíritu de Cristo. Tanta gente que se va con los corazones heridos, ¿verdad? Y nunca arreglaron un problema. Pero después van y abren una iglesia. Pero después son los que están en otros liderazgos, ¿verdad? Y nadie conoce las acciones que están teniendo equivocadas, ¿verdad? Entonces,
tenemos que aprender a ser humildes. Y si no nos gustó algo de alguien, charlarlo, conversarlo, ¿verdad? Tener ese espíritu también corregible y enseñable. Entonces, aprender. Entonces Jesús, ¿qué le decía a sus discípulos? Cuando escogía a sus discípulos, lo primero que Él les decía: ven y sígueme. En pocas palabras, ¿sabe lo que Jesús les estaba diciendo también? Gloria a Dios, les estaba diciendo en pocas palabras que le decía a Jesús: ven y sígueme. Le estaba diciendo: sujétate a aprender y a obedecer. Eso es lo que le decía a Jesús: sujétate a aprender y a obedecer. El discípulo lo que va a tener es un espíritu de sujeción, de aprendizaje, de ser humilde ante la enseñanza, porque no lo sabemos todo. Siempre vamos a aprender algo de alguien. Yo siempre me siento a escuchar a otros, y no importa a veces que tengan grandes ministerios, no. Me siento a escuchar a gente, porque sé que aún del más pequeñito dentro de una congregación, Dios me puede enseñar. Estar dispuesto a aprender algo todos los días. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, la importancia de sentar este fundamento también en cada uno de aquellos que se quieren convertir en verdaderos discípulos y servidores de Cristo. Porque hoy vas a ser un discípulo, pero mañana podés ser vos el que discipula a alguien. Entonces, de la misma manera que tú te comportas hoy, de la misma manera que tú actúas hoy, ¿verdad? Estando abajo, el día que te pongan arriba, la gente que va a estar debajo tuyo se va a someter en amor, no te va a costar. Por eso yo creo que hay también una unción especial o una impartición especial que Dios me ha dado a mí. Gloria a Dios, de que donde quiera que esté la gente en amor, solamente se somete, sigue directrices, se deja enseñar, impartir, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en la mayoría de los casos conmigo? Porque yo he sido durante 25 años, me he aprendido a someter bajo la instrucción de otro, bajo la enseñanza de otro. No importa, a veces había líderes que hacía poquito que levantaban en la congregación, y a lo mejor yo hace años que estaba ya ministrando, impartiéndole yo a ellos, y ahora los levantaron como líder, y sabe la actitud que yo tenía era someterme bajo ese liderazgo, porque Dios los levantó, y no importa cuánta trayectoria yo tenía, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tener esa actitud, porque eso demuestra de qué yo estoy hecho, demuestra de qué palo, de qué madera, qué es lo que tengo por dentro. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, el fundamento en el discípulo es seguidor de Cristo, tiene que pasar por ese proceso de sujeción y obediencia en el aprendizaje teórico y práctico. Porque también hay que tener muy en cuenta esto, que no solamente recibo la impartición, porque también está este desbalance muchas veces. Estamos recibiendo, me voy, recibo la instrucción, pero a la hora de poner en práctica no lo hago. Pero hay gente que viene, se sienta, sí, dice, bueno, yo voy a aprender de esto, pero a la hora de la práctica no quieren sujetarse y obedecerse. O sea, conozco, tengo mucha información, recibo eso, pero no estoy dispuesta a ejecutarlo. Hay que tener en cuenta. Entonces hay un desbalance ahí, y tarde o temprano eso se va a notar. Entonces, quiero dejarte esto hoy. Formación de un discípulo. Vamos a corregir un poquito esto y vamos a ir viendo, ¿no? Formación de un discípulo. Entonces entendemos que todos en algún momento vamos a pasar por el discipulado. Usted hoy está acá, muchos de ustedes están como discípulos y otros están como seguidores hoy. Pero a los discípulos, a los que quieren realmente, ¿verdad? Cuando pasamos por el discipulado, también a su debido tiempo tenemos que discipular a otros bajo la guianza también de nuestra autoridad, ¿verdad? Por otro lado, un discipulador es un líder que se está formando
y también para formar a otros, amén, para instruir a otros en el nombre de Jesús. Vamos a leer primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice que el líder, ¿cuáles son sus características? Un líder o aquel que está siendo formado para ser un buen discípulo y un buen servidor de Cristo, debe tener un buen testimonio, número uno, para que la gente de afuera no caiga. O sea, es el consejo que le daba a Timoteo Pablo, para que con la gente de afuera no caiga en descrédito, en deshonra, gloria al Señor, y en vergüenza. ¿Sí? Uno de los puntos importantes para ser un discípulo y ser un buen servidor de Cristo es tener un buen testimonio, con los de adentro y con los de afuera. Amén. Para que no caigan en descrédito, para que no caigan en que la gente lo señale, para que no caiga en deshonra, que la gente lo esté señalando, murmurando y diciendo tantas cosas. Pero este no es el que va a la iglesia, este no es el que habla tanto de Cristo. Y no avergoncemos el evangelio de Cristo, porque si yo soy un servidor y un discípulo, recuerde que el corazón de un discípulo, de un servidor, es el corazón de Cristo. Y si yo tengo el corazón de Cristo, voy a manifestar a Cristo donde quiera que esté, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, para que no caiga, dice, en descrédito, para que no caiga en deshonra y en vergüenza. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que usted está ocupando un cargo de liderazgo, pero también tiene todavía ataduras sexuales y que se está manifestando. O, por ejemplo, como un esposo que no es responsable en su hogar, ¿verdad? Quiere liderar una iglesia, quiere estar más arriba que otros, quiere ministrar a otros, pero en su casa no ministra ni al perro. No enseña ni disipula a nadie en su casa. En su casa es un gritón, en su casa no provee para lo suyo, trata mal a su esposa, trata mal a sus hijos, trata mal a su vecino, trata mal al pariente, irrespetuoso con las autoridades de su trabajo, pelea con los compañeros en el trabajo, ¿verdad? Entonces, tarde o temprano, empieza a caer en descrédito, cae en deshonra y en vergüenza, ¿verdad? Nadie le va a creer que es un verdadero cristiano, que es un verdadero discípulo, que es un verdadero realmente servidor de Cristo. Amén. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que tener un buen testimonio para no caer en descrédito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, debemos tener en cuenta todas estas cosas. Amén. Un servidor, vuelvo a repetir porque quiero que a usted le quede en ese entendimiento. Un servidor tiene el corazón, es el corazón de Cristo. Amén. Entonces, necesitamos también, para ser un buen servidor, ¿qué es un servidor? Es una persona que trabaja también en equipo y que influye en él para lograr un objetivo en común. Un servidor que tiene el corazón de Cristo no anda como llanero solitario. Un servidor, gloria a Dios, tiene ese concepto de trabajo en equipo. Trabajamos en equipo en la congregación, amén, con los hermanos. No trabajo solo, no soy yo solo que hago las cosas, no, tengo esa mentalidad de equipo. Influyo en ese equipo. En tu casa tú eres un servidor y tienes la mentalidad de equipo, más allá de ser esposo, más allá de ser esposa, más allá de ser hijo, también en tu casa eres un servidor y tienes que tener la funcionalidad de equipo. Y cuando yo digo que yo formo parte de un equipo, estoy influenciando en ese equipo, sea de familia, sea de iglesia, sea de empresa, ¿verdad? Influyo en él, gloria al Señor, para lograr un objetivo en común. Gloria a Dios, dentro de una congregación, el objetivo en común, ¿cuál es? Llevar adelante una visión, llevar adelante un liderazgo,
llevar adelante un discipulado, llevar adelante a que el evangelio crezca, se expanda. Si usted es un servidor, más allá de ser un trabajador, usted es un servidor. Por eso podemos encontrar también en las cartas pastorales, cuando Pablo, por ejemplo, le aconseja a los amos, le aconseja a los siervos, le aconseja a los trabajadores, le aconseja a la esposa, le aconseja al esposo, a los hijos, cómo debe ser la conducta de ellos en el desarrollo del servicio a Dios. Le aconseja a los diáconos, le aconseja a los obispos, a los ancianos, a las diaconisas, ¿verdad? ¿Cómo debe ser la conducta, tanto dentro como fuera de la iglesia? Porque nosotros, si realmente somos discípulos y servidores de Cristo, lo vamos a manifestar en el nombre poderoso de Jesús y vamos a influir en la sociedad. Gloria a Dios, para llevar un fin, para llegar a un objetivo en común, manifestar a Cristo. Es desarrollar y que otros también a través de nuestra conducta conozcan a Cristo. Amén. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿te estás comportando como un verdadero discípulo y servidor de Cristo o como un seguidor de Cristo? Amén. Porque el seguidor de Cristo no le importa la impartición, no le importa dejar bien el evangelio, es simplemente un seguidor. Y acuérdese, estaban los seguidores fariseos que seguían a Jesús simplemente para a ver dónde le encontraban la falla y hacerle caer. Estaban los seguidores de Cristo también, el otro grupo de servidores de Cristo que simplemente eran aquellos que seguían por sacar un provecho, un beneficio que satisfaciera las necesidades momentáneas que ellos tenían. Así que hay tres grupos en esta mañana que estamos identificando. ¿En cuál grupo te encuentras tú? ¿En cuál equipo te encuentras tú? En el equipo que va a traer realmente beneficios para el reino, que vamos a hacer un parte, ¿no?, de manifestar el carácter y el corazón de Cristo, y que la gente va a reconocer en nosotros que Cristo realmente está en nosotros por nuestros hechos, por nuestro conducir, por nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. Se evidencia que somos discípulos de Cristo. Mire, Pedro, aun cuando se equivocó, aun cuando de lejos, por miedo, por temor, él se alejó, ¿no? Cuando aprendieron a Jesús aquella noche, él se fue, ¿no? Y se fue a calentarse con gente allí que no eran los discípulos. Y se escondió detrás de ese fuego extraño que había allí. Pero sin embargo, la gente que estaba ahí reconocía que su forma de hablar, aunque él no decía, yo era aquel discípulo de Cristo, aunque ahora me estoy escondiendo por miedo, por lo que pase, aún en ese error, en esa equivocación, gloria a Dios, la gente reconoció que era discípulo de Cristo. ¿Amén? Reconoció. Después sabemos que Pedro lloró, se arrepintió y volvió de nuevo a seguir y a estar allí siguiendo las pisadas del Cristo. Porque dentro de él había un discipulado, había una impartición y él se dejó impartir. Aún después, Dios tuvo que trabajar su carácter, tuvo que venir el poder del Espíritu de Cristo, gloria a Dios, y perfeccionar la obra de Cristo en él, para desarrollar un ministerio poderoso de unción, de poder y de fuego, porque Dios va a ir perfeccionando su obra en nosotros. Amén. Dios nos va impartiendo, Dios va a ir moldeando nuestras vidas y va a llegar un momento donde va a venir una unción tan poderosa sobre nuestra vida que nos habilita para una próxima temporada. Porque no toda la vida vamos a estar en un mismo lugar estancado. Dios nos va a hacer crecer siempre y cuando nosotros nos dejemos crecer, nos dejemos enseñar. Amén, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, trabajamos en equipo. Usted trabaja en equipo con su esposo. Usted no sea la verduga de su esposo. Usted no sea el verdugo de su esposa. No seamos los verdugos de nuestros hijos. Amén. Trabajemos en equipo. Pablo por eso les aconsejaba a los padres: padres, no exasperen a sus hijos. No los irriten, sino amonéstenlos.
en el amor y en la disciplina del Señor, para que ellos puedan crecer. Somos parte de un crecimiento para nuestros hijos. Y en nosotros se va a manifestar realmente el carácter de Cristo para ellos. Nuestros hijos van a ver en nosotros que Cristo realmente está en nosotros, que tenemos el corazón de Cristo. El otro día la iglesia le decía, aprendamos también a ver más las virtudes de los demás que a ver las debilidades de los demás. A veces la gente está tan enfocada en encontrarle las fallas, en encontrarle las debilidades a los demás. Y en señalar las debilidades del esposo, en señalar las debilidades de los hijos, en señalar las debilidades del líder, de las debilidades del hermano de la iglesia. Y nos enfocamos tanto en eso. ¿Y está mal, profeta? No está mal que de repente observemos una debilidad, pero para ayudar a corregir lo que está mal en amor y para poder también estar orando por esas debilidades, pero estar fortaleciendo las áreas que tengan de virtudes en la vida de otros. Hoy en día normalmente se está viendo eso. Estamos normalizando en que estamos mirando la paja en el otro, en el ojo constantemente. Lo que está mal, para marcar, para machacar, para sentenciar, para señalar, para murmurar, para enjuiciar a alguien. Y nos estamos olvidando que muchas veces a todos Dios nos dio virtudes que tenemos que potenciar. Entonces, tú estás viendo la debilidad en tu esposo, la debilidad en tu hijo, llévalo a la oración. Llévalo, y yo sé que en el momento específico Dios te va a dar la capacidad también de poder ayudar a corregir lo que está mal, ¿verdad? Pero mientras tú estás orando, mira las virtudes, señala las virtudes, potencia las virtudes de otro. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquel que tiene el corazón de Cristo va a potenciar las virtudes de otro. Aún en los errores de Pedro, aún cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, Jesús no desechó a Pedro, porque estaba formando en él un discípulo, no un seguidor, un discípulo. Él sabía que Pedro necesitaba seguir siendo instruido y formado. Gloria al Señor. Y que en algún momento también esa impartición de poder del Espíritu de Dios lo iba a capacitar para ir un nivel más de crecimiento para servir al Señor. Entonces, formación, somos parte de la formación para llegar a un objetivo común. Entonces, su accionar, un discípulo y un servidor de Cristo tiene una forma de accionar, de actuar, tiene una conducta ética que representa la cara visible del reino de Cristo. Nosotros le decía, por ejemplo, a los servidores, ustedes son la cara visible de esta congregación. Nosotros también somos la cara visible que representa nuestra casa de familia. El padre es la cara visible de la casa, de su familia, ¿verdad? De su esposa. Y cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Gloria a Dios. Así, y sus hijos van a manifestar después lo que es el padre con ellos. Entonces, somos la cara visible de un equipo de trabajo, somos la cara visible, gloria al Señor, de la iglesia de Cristo. Entonces, somos la cara visible, manifestamos a Cristo, gloria a Dios. Somos la cara visible también del soporte que seamos para nuestros pastores, gloria a Dios, y de colaboramos en Cristo. ¿Qué otra cosa tiene que tener un discípulo y un servidor? Amar a Dios y tener deseos también de servir con devoción, de servir con pasión. Ese es el corazón de un servidor, es el corazón de Cristo. Es amar a Dios, tener deseos de servir a Dios con devoción y con pasión. Nadie me obliga, lo hago por amor, lo hago porque estoy entendiendo que soy discípulo, lo hago porque estoy entendiendo que soy un servidor. Y dice la Biblia que donde esté yo, allí estaré mi servidor, dice el Señor. Donde esté yo, estará el servidor. Un servidor tiene que ser también una persona que sea lleno de la fe, lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios. Amén. Porque para servir a los demás necesitamos
tener amor y necesitamos tener fe. Amén, porque en el camino nos vamos a encontrar con tanta gente, con diferentes caracteres, con diferentes formas de actuar, ¿verdad? Con diferentes reacciones frente a las presiones de la vida, frente a situaciones que se presentan, como le pasó también a los espías cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Un mismo panorama, una misma tierra, una misma situación, pero sin embargo tuvieron miradas diferentes y reacciones diferentes y palabras diferentes, ¿verdad? Caleb y Josué tenían una visión, una perspectiva de la tierra que ellos estaban mirando, ¿verdad? Y comenzaron a tener un mensaje de fe. Gloria a Dios. Sin embargo, los demás que vieron otra cosa, tuvieron otro mensaje, un mensaje negativo. Entonces necesitamos ser gente de fe. Necesitamos ser gente, un discípulo y un servidor de Cristo es una persona que necesita tener sujeción. Necesita también ser una persona responsable, ¿verdad? Siempre Jesús trabajó esa área también con sus discípulos, a ser gente responsable. Jesús le daba instrucciones a sus discípulos, pero antes Él los preparó, ¿verdad? Los preparó, les enseñó, por ejemplo, la semilla de mostaza, les habló de la parábola del crecimiento de una semilla, pero después les dijo, bueno muchachos, ya les di la enseñanza, ya les di la información, ahora necesito que ustedes vayan y pasemos al otro lado. Ellos necesitaban seguir una instrucción que era no volverse, era pasar al otro lado. Y en medio de todo eso se levantó una tormenta, pero ellos necesitaban pasar al otro lado, pero casi desistieron hasta que clamaron a Jesús. Y Jesús vino en el auxilio de ellos. Necesitamos ser gente que aprenda a seguir instrucciones y a ser responsable con lo que Dios les entregó. Jesús en un momento, cuando vio la multitud que tenía hambre, ¿qué le dijo a sus discípulos? Vayan ustedes, compren y denle de comer. Ellos dijeron, pero ¿a dónde vamos a ir? No nos alcanza el dinero. Y entonces alguien apareció con 2 panes, le aparecieron con 2 peces y con panes allí. ¿Y qué les dijo el Señor? Bueno, vayan. Oró primero por ellos y les entregó esas canastas para que vayan a repartir, haga acostar a la multitud, que vayan de 50 y 50 y vayan y repartan. O sea, los milagros acontecieron cuando ellos siguieron instrucciones y siendo responsables en lo que Jesús les había dicho que hicieran. Entonces, un servidor, un discípulo que tiene el corazón de Cristo va a ser una persona responsable y que va a seguir instrucciones. Si usted no sigue instrucciones, usted no va a ver milagros. Si usted no sigue instrucciones, usted no va a ver nada de parte del Señor. Aprendamos a seguir instrucciones. Amén. Entonces, tenemos que ser gente idónea también. Tenemos que ser gente idónea, gente prudente, gente que tenga la condición también de un servidor. ¿Ven? Acuérdense que en esta mañana estamos hablando de eso, estamos hablando de servidor, de ser discípulos y servidores de Cristo. ¿Ven? Entonces cumplimos esa misión también, esa asignación con fidelidad, con obediencia y con gozo. ¿Ven? El ser discípulo, yo me gozo en ser discípulo. Tiene que haber un gozo dentro mío que soy discípulo, que me estoy dejando enseñar, que estoy recibiendo instrucciones, una impartición a mi vida. Amén. Estoy recibiéndolo con fidelidad y con gozo en mi corazón. Entonces, el cristiano comprometido también debe aprender el valor del servicio. El valor del servicio. Recuerden que estamos hablando discípulo y servidor. Tengo que aprender el valor del servicio. Recuerden en San Lucas, y lo vamos a leer, Lucas capítulo 22, versículo 24, y ya vamos a ir terminando. Lucas 22, versículo 24 al 30. Debemos considerar
que servir con humildad es desmejorar nuestra condición privilegiada de líderes, y que es una actitud egoísta que no honra ni glorifica en nada a Dios. Lo vamos a leer, San Lucas capítulo 22. Yo les quiero leer esto y ya vamos a ir terminando, pero quiero dejarle esta palabra. Se encontraron de repente los discípulos de Jesús. Aquellos servidores se encontraron en un momento crucial de su vida donde Jesús tuvo que poner en balanza las cosas. Hay momentos donde Jesús va a venir a poner a tu vida y a mi vida un balance en cuanto a conceptos que estamos teniendo, porque necesitamos eso de Jesús. Bendiciones, Eddie, Puerto Rico, Dios te bendiga. Bendiciones. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 24 de San Lucas, dice eso, la grandeza del servicio. Amén. Esto quiso impartir Jesús al corazón de los discípulos, que la grandeza del servicio, ¿dónde estaba? ¿Cuál era el punto importante en esto? ¿Y cuál es el punto importante que nosotros debemos entender en este tiempo? Porque vuelvo a repetir, hay un espíritu de cacique que se está moviendo en medio de su pueblo. Que el que está arriba es el que parece, el que tiene más importancia, el que tiene más relevancia. Entonces, el corazón del discípulo y del servidor es el corazón de Cristo. Y vuelvo a repetir, si tenemos el espíritu de cacique, sepa bien que se va a cumplir la palabra que dice, antes de la caída viene la altivez, viene la soberbia. Antes de tu caída. Pero aquí aquí Cristo quiso poner en evidencia estas cosas, quiso poner en balanza y desarraigar ese espíritu de cacique que está viendo en este tiempo, ¿verdad? Ese espíritu de egoísmo, ese espíritu de líderes que se sienten más que privilegiados de servir, se sienten como que los han puesto en una silla de que tienen que servirle. Entonces Jesús les dijo esto, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínense, estaban los discípulos allí y estaban diciendo, pero ¿quién será? O en sus pensamientos mismos se estaba metiendo esa cizaña allí, ese pensamiento equivocado. Estaba allí Satanás comiendo ahí, poniendo esos pensamientos, diciendo, bueno, quizás que el que está más cerca de Jesús sea el más importante y el más grande, el mayor. Quizás el que sirvió más anoche allí en la cena con Jesús, mientras preparamos el cordero para la Pascua y nos sentamos con Jesús, que ese fue el más grande, que ese es el mayor de todos. Quizás aquel que de repente es el que sirvió más alimentando a la multitud cuando se multiplicaron los panes y los peces, el que más atendió a la gente, ese es el mayor. O quizás aquel que estuvo allí, ¿no es cierto?, alcanzando un vaso de agua, no sé, a Jesús, que es el que le siguió más de cerca, o el que está más cerquita de él, es aquel, o aquel que Jesús le tocó el hombro, es el mayor. Pero Jesús le dijo, muchachos, vamos a poner en orden estas cosas porque acá hay algo que está mal. Entonces Jesús le dijo, entendió esto y les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Mire qué interesante lo que les estaba diciendo a Jesús. Ustedes son discípulos, ustedes son servidores. No se comporten como lo hace el mundo. En otras palabras le quería decir, porque de verdad que en lo natural, y nosotros vemos, ¿verdad?, que hay autoridades, y vemos la gente que en este tiempo lo que busca es poder, es fama, estar por encima de otros, y con la intención, ¿verdad?, también de señorear sobre otros, y también de ser servido por otros. Pero el Señor, ¿qué es lo que les decía? O sea, está mal de que yo busque crecer, de que pueda tener gente bajo mi responsabilidad,
que sea autoridad de una empresa, sea autoridad en una iglesia, por ejemplo. No está mal, sino las acciones y la intención del corazón está equivocado, está puesto mal, porque no tenemos conducirnos como se conduce el mundo. Acá llego yo, a mí me tienen que servir. Ni aún en tu casa tienes que tener esa actitud. Dios nos ha llamado a servir. Amén, y no para ser servido. Jesús les dijo, así no debe ser entre ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el más joven. ¿Y cómo es el joven? El joven es aquel que necesita todavía ser instruido. El joven es aquel que necesita todavía ser enseñado. Ese es el joven. Seamos como un joven que todavía necesita el consejo de un padre, que necesita la corrección, que necesita aprender todavía mucho más. Aun cuando estemos allá arriba, nuestro corazón tiene que ser así, como un joven. Le dijo el Señor Jesús, y el que dirige como el que sirve. No importa el título que te hayan ungido. No importa que seas aquel que tiene a cargo 10 grupos de líderes. No importa que seas el apostolísimo, que seas el profeta de alto rango, que seas el pastor más grande de la zona. No importa que seas, no sé, el querubín, el serafín, el título que te ponga. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo que el que dirige, dice la palabra, mas no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Dios nos ha llamado a servir con lo que Dios nos ha entregado. El corazón de un servidor es el corazón de Cristo. Jesús vino a servir y no a ser servido. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. Si decimos que tenemos a Cristo dentro nuestro, si decimos que somos discípulos de Cristo, entonces se va a evidenciar en nuestras acciones. Amén. Jesús en un momento, gloria a Dios, dice que estaba con sus discípulos. Gloria a Dios, y dice que de repente Él se quitó el manto. Y dice que tomó un lebrillo y tomó una toalla. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro estuvo allí y dijo, Señor, yo no quiero que me laves. ¿Cómo vos me vas a lavar a mí? Y le dijo Jesús, no lo comprendes ahora. Lo que yo estoy haciendo no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Lo vas a captar en tu espíritu. Hoy lo estás viendo en algo natural, pero los ojos se iban a abrir para entender la revelación, entender la enseñanza de la impartición que Jesús estaba haciendo. Que siendo que Él era el Hijo de Dios, que tenía que sentarse a que otros le sirvieran en esa noche, a que otros vinieran a lavarle los pies polvorientos, llenos de polvo, llenos de transpiración. Recuerden que ellos en esa época caminaban en aldeas, caminaban horas, caminaban por caminos pedregosos, caminaban por caminos donde pasaban animales. De repente habían pisado el popó de algún animal que había por los caminos. De repente se les ensuciaba con barro, con pasto, los pies polvorientos allí. Mas sin embargo, Jesús, que aquel que era el Hijo de Dios, que debía sentarse en un trono y que todo le sirvieran, Él mostró el verdadero realmente significado, la verdadera esencia del discípulo y del servidor. El servidor tiene el corazón de Cristo, se sentó a se hizo servidor. Entonces era necesario que Jesús hiciera eso. Y Pedro le dijo, bueno, Señor, no me laves solamente mis pies, sino todo, Señor. Lávame todo, Señor. Y Jesús allí lavó los pies de sus discípulos y dice que los enjugó con aquella toalla. ¡Qué impresionante! Aquel que era mayor, gloria a Dios, se hizo menor. Aquel que dirigía, aquel que en realidad tenía que solamente dirigir, se convirtió en un servidor. Nos mostró realmente la esencia
de lo que es tener un corazón de discípulo y un corazón de servidor. Y ayer le decía a los hermanos, para ir terminando con esto, ayer le decía a los del grupo de oración, y yo creo que ahora me van a entender un poquito más lo que ayer les dije, que encontré otra arma de guerra para pelear contra las tinieblas. Y sabe que muchas veces hacemos actos proféticos, muchas veces hacemos guerra espiritual y tomamos la espada del Espíritu y hasta la representamos. Tomamos una espada hecha de madera o una espada realmente. Alguien me apareció una vez en la iglesia con un sable así grande y hablaba de cortar y desmenuzar y todo. Y tomamos la estaca y vamos a hacer tomas de territorio. Y tomamos la sal y empezamos a asolar los territorios del enemigo. Y tomamos el manto y con el manto de Elías abrimos las aguas. Y acá pasamos nosotros, el pueblo del Señor, grande y poderoso. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ayer descubrí un arma de guerra tan poderosa. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuál es? Ayer le dije a los intercesores, a ver, vayan escribiendo a los que estuvieron ayer escuchando eso, a los que leyeron, a ver, escriba ahí, ¿cuál es el arma de guerra que tenemos, que descubrí y que la voy a llevar conmigo? Dije, llevaré el manto, llevaré la estaca, llevaré la espada, llevaré la palabra, ¿verdad? Pero ¿cuál es? A ver, escríbanlo ahí si se acuerdan, ¿cuál es el arma nueva de guerra que tenemos? Bueno, está lento el internet. El arma de guerra nueva que tenemos y que tengo que descubrir, ¿sabe cuál es? Es la toalla. La toalla, y esta cerecita, ahí me van a entender ahora. Es la toalla. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó a sus discípulos que no hay nada mejor, gloria a Dios, que tomar esa acción de humildad de servir, y tomó esa toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagar. Cada vez que dentro tuyo veas, sientas que hay un espíritu de superioridad, un espíritu de arrogancia, un espíritu que está operando allí en tu vida, que te quiera hacer creer que eres superior a los demás, toma tu toalla. Toma tu toalla profética y di en el nombre de Jesús, Dios me llamó a servir. Jesús se inclinó, Jesús se arrodilló ahí a lavarle los pies de los discípulos. Simboliza humildad. Toma tu toalla, mire, a partir de hoy busca una toalla profética. Tenla siempre a mano para que no se te suba a caballito allí, que lo lleves a cocochito andando el espíritu de soberbia, el espíritu de altivez, el espíritu de falta de humildad, que no se te suba el espíritu de superioridad dentro tuyo. Y si ves a alguien que tenga ese espíritu, ponelo a lavar los pies de alguien. Dale la toalla profética y aunque no le pongas a lavar los pies de algo, dale la toalla y decirle, hacerle recordar lo que hizo Jesús. Toma la toalla y recuerda. Yo dije, de ahora en más yo voy a buscar mi toalla profética que me va a recordar proféticamente que Dios me ha llamado a servir y no a ser servida. Eso me va a recordar siempre que no importa dónde llegue tan alto, gloria a Dios, me va a recordar que yo soy servidora de Cristo y que el corazón del servidor es el corazón de Cristo. Que el mayor se haga el más joven. Gloria a Dios. Perdón, que el mayor sí sea como el más joven. Que el que dirige como el que sirve. ¿Querés servir? ¿Querés dirigir? Tenés que servir entonces. La toalla de la humildad. Mire, esa toalla de humildad, y cuando vos pones a alguien a servir y a lavarle los pies de algo, a alguien se le va a bajar el ego. El Espíritu de Dios allí va a estar ministrando. Mire, a veces no vas a necesitar, porque saben, hay demonios que salen. Mire, le voy a explicar esto. Hay demonios que salen porque los vas a echar fuera. Vas a dar la orden, vas a decir en el nombre de Jesús, espíritu tal, te ordeno que te vayas ahora. Lo vas a decir.
Hay espíritus o demonios o principados que salen porque estableces un acto profético y empezás a hacer oraciones, empezás a declarar la palabra, y con la palabra y un acto profético allí hay demonios que huyen, ¿verdad? Hay demonios, espíritus inmundos que van a huir simplemente, aunque no digas una palabra, pero con la acción que tengas de humildad en tu servicio, en amor, va a echar fuera. Demonios van a salir despavoridos. Amén. Cuando yo le sirvo a alguien, aunque me haga la guerra y yo voy, le sirvo, hay un espíritu inmundo que no va a estar alojado en mí, y de la otra persona al que yo le estoy sirviendo, gloria a Dios, se le va a salir todo lo que tiene, toda enemistad, todo rencor que sea contra nosotros, por ejemplo, se le va a ir, se le va a desprender. Entonces hay acciones que tenemos, que a veces no es que haga guerra espiritual solamente con darle duro con mi boca a las tinieblas, o con tomar solo una espada y hago que corto y rompo, que no está mal, sino hay acciones que podamos tener en humildad y en servicio al Señor, que va a poner a huir los demonios tan altos de rango, como es el espíritu de Leviatán, el espíritu de soberbia, de orgullo. Ese mismo espíritu, lo mismo que tenía aquel que fue desechado, desterrado, lanzado, sacado de allí arriba, que fue ¿quién? Satanás mismo. Dice que llenó de orgullo su corazón. Léalo. Dice que llenó de orgullo su corazón, y por causa de eso fue su caída. Por causa del orgullo fue su caída. Hermoso era. Su aspecto era hermoso, todo era hermoso, hasta que se halló maldad en él. Hasta que el orgullo allí fue que se levantó y fue su caída. Por eso dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu, viene el orgullo, viene la soberbia. Entonces, cada vez que usted como servidor y como discípulo quiera entronarse ese espíritu, usted inmediatamente tome su toalla y acuérdese que Jesús nos llamó a servir y no a ser servido. Amén. A servir y no a ser servido. Así que con esto vamos terminando. Bueno, hay mucho más para hablar, pero lo dejo hasta ahí ahora. Seguiremos esta tarde en el tiempo de intercesión hablando de este tema. Así que atenti, la colaboradora de este día, vamos a seguir hablando de este tema, porque hay mucho para hablar todavía. Estamos formando discípulos y formando gente que va a servir y no a ser servido. Y recuerde cómo empezamos el programa diciendo que el corazón del servidor es el corazón de Cristo. Escríbalo por ahí, póngalo en su ladera, póngalo como una pancartita chiquita en su Biblia, en su libro de trabajo, en su agenda, para que usted no se olvide que el corazón del servidor es el corazón de Cristo. Cristo nos llamó no a ser servido, sino que nos llamó a servir. Amén. Que no tengamos el espíritu del cacique, tengamos el espíritu de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana oro por todo este pueblo, oro por cada uno de ellos, Señor, y que en esta mañana, Señor, esta enseñanza, esta impartición, Señor, este tiempo de formación, Señor, de discípulos y de servidores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, esa impartición quede grabada no solamente en su intelecto, sino que baje a su espíritu, Señor. Que baje su espíritu en esta mañana, esta enseñanza. Señor, que a muchos los pongas a reflexionar en esta mañana
En el nombre de Jesús, ¿en cuál grupo, Señor, estamos? Si estamos en el grupo de seguidores fariseos que están buscando la falla para hacer caer a alguien. Si estamos en el grupo de seguidores por los panes y los peces. Pero a la hora de formar, enseguida tenemos la actitud de andar bloqueando a todo el mundo porque no nos gusta. O estamos en el equipo que tú estás llamándolos discípulos y seguidores, que se someten para recibir una impartición, una instrucción, una formación de otro. Amado Dios de los cielos, en esta mañana, esta reflexión, esta enseñanza, Dios mío, cale profundo, Señor, en los pensamientos y derribe las estructuras mentales. Derribe, Señor, la fortaleza mental. Derribe toda altivez. Derribe todo espíritu de leviatán en esta hora. Todo espíritu de orgullo, de soberbia, de altivez. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en este día, Dios mío. Señor, en esta hora derribe todo lo que no es tuyo, Señor. Y levante, Señor, un espíritu correcto. Señor, despiertes el deseo del querer como el hacer en tu buena voluntad. El querer ser servidor, Señor, pero también el hacer, Dios mío, leccionar, Dios mío. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana. Declaro, Señor, que hay una impartición, Señor, de ese espíritu correcto, el espíritu de Cristo sobre cada vida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Si usted quiere compartir con nosotros el tiempo de intercesión, escríbanos allí, diga yo quiero ser parte de la formación de esta tarde. Y ahí le enviaremos el link para que usted se conecte con nosotros para seguir esta enseñanza, esta impartición de formación que tenemos en este día. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendiciones para todos. Chau, chau, Dios les bendiga. Sigan orando por este ministerio. Comparta la transmisión para que también otros puedan recibir esta palabra de formación de discípulos, de servidores de Cristo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Si a usted le ha bendecido esta mañana de compartir esto, póngalo allí, escríbame y dígame, me ha bendecido, me ha hablado el Señor. Escríbame, deme su testimonio, qué es lo que le habló el Señor en esta mañana. Ayúdeme, usted comenta y me está ayudando a que este vivo siga corriendo. Si usted escribe allí, pone su like, está haciendo que este vivo a Facebook le indica que está interesante. Amén, en el nombre de Jesús. Así que seguimos adelante avanzando en el nombre de Jesús. Los que se unieron tarde en esta hora, vayan al video al principio, porque hoy hubo enseñanza de formación de discípulos y servidores de Cristo. Amén. El servidor tiene el corazón del servidor es el corazón de Cristo. Bendiciones a todos. Chao, chao. Buen fin de semana. Nos vemos a la tarde. Los que quieran seguir recibiendo formación de servidores. Bendiciones.